Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces esta serie de videos sobre la Sagrada Escritura y especialmente sobre un libro en particular, el Apocalipsis. Antes entonces vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, son de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, decíamos que se trata de un estudio sobre el Apocalipsis, un estudio que no me pertenece, sino que va a ser tomado de este libro, el Apocalipsis de San Juan, del padre Leonardo Castellani, una persona muy erudita, muy preparada, con muchos conocimientos, con varios doctorados, y que entonces expone justamente en su libro una interpretación del mensaje que Jesús le da a San Juan y que San Juan el apóstol escribe en el último libro del Apocalipsis. Y la mayoría de ustedes puede conseguir este libro en la red, ahí está, algunos ya los tienen como archivo. Entonces podrían preguntarse para qué va a servir este video. Tienen el libro, lo pueden leer y ahí entonces leen la interpretación que el padre Castellani hace del Apocalipsis. El video tiene una finalidad que es que tal vez para algunas personas de fe, pero que no han podido, tal vez por razones de familia, por razones de trabajo, por otras razones, ¿no es cierto?, que les queda poco tiempo, incluso a veces apostolado, como ser la Legión de María, que hacen tantas obras, para incluso gente que lleva una vida profunda de oración y entonces están muchos tiempos en oración. Entonces no tienen tiempo, a veces no tienen el acceso a un material para formarse en estudios bíblicos, en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ver que el Apocalipsis maneja un montón de términos y otras cosas que para algunas personas entonces, aunque lean el libro, no van a estar entendiendo a qué se refiere. Esa es la idea, tratar de todas aquellas cosas que una persona al agarrar el libro y leerlo no lo entendería, voy a tratar de justamente decir qué significa o a qué se refiere o por qué las expresiones son así. Es decir, lo que voy a hacer es una explicación del libro que el padre Castellani hizo para explicar el Apocalipsis.
¿Por qué es importante la lectura del Apocalipsis? No necesariamente porque estemos en los últimos tiempos. En la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo dice en el capítulo 5, versículo 20, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Y en ese primer capítulo, que es lo que nosotros vamos a hacer, ir leyendo el libro del Apocalipsis, siguiendo los comentarios del padre Castellani y tratando de lo que sea mucha erudición y ponerlo más de una manera más sencilla. Y en el mismo capítulo primero, versículo 3, dice, dichosos el que lee y oye la palabra de esta profecía. Por lo tanto, entonces, hay justamente un gozo, una dicha que Dios nos asegura para el que lee y oye esta profecía. ¿Mm? Así que con eso ya sería más que suficiente para hacer una lectura del Apocalipsis. Vamos entonces a dar comienzo yendo al libro en donde lo primero que dice el libro, ¿no es cierto?, es Revelación de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis quiere decir revelación. Revelación es una palabra castellana. Apocalipsis es una palabra griega. Y acá una breve explicación que ustedes la van a encontrar en otro link que les he mandado, donde aparece un curso de Sagrada Escritura. Y muy elemental, dice Introducción a la Sagrada Escritura. Y ahí entonces le va a explicar que la Sagrada Escritura ha sido escrita más o menos a lo largo de 1600 años. Desde Moisés, que empieza con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, hasta San Juan el apóstol, con su libro El Apocalipsis, más o menos, ¿no es cierto? A grosso modo, tenemos 1600 años. A lo largo de esos 1600 años, como ha pasado en la historia de cualquier pueblo, los idiomas van cambiando. Uno de los motivos por los que los idiomas van cambiando es porque otra nación o imperio se apodera, se adueña, conquista otras naciones y impone, ¿no es cierto?, sus leyes y entre esas cosas su lenguaje. En este continente, ¿no es cierto?, antes del 1500, cada tribu tenía su propia idioma y después en el norte se impuso el inglés, traído por los ingleses. En Latinoamérica se impuso el español, traído por los españoles. Así, a lo largo de la historia de Israel, formado en Abraham, más bien ya cuando llegan a la tierra prometida con Moisés, entonces se van a dar que esa nación, Israel, va a caer especialmente a partir del año 600 a.C., bajo el dominio de varios imperios, los persas,
y con su idioma, el arameo, los griegos con su idioma, el griego, los romanos con su idioma, el latín, en tiempo de Jesucristo, en tiempo del Apocalipsis, con el que de San Juan, dominan los romanos. Poncio Pilato es un gobernador romano y que se expresaban en latín. Pero todo el Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo, está escrito en griego. ¿Por qué? Porque los griegos habían dominado antes que los romanos y entonces la mayoría de ese mundo conquistado enorme ya había adoptado el griego como lengua. Por lo tanto, entonces ese es el motivo por el cual el Apocalipsis se escribe en griego como prácticamente todo el Antiguo Testamento. Tenemos entonces más o menos 4 idiomas: el hebreo, el arameo, el griego y por último el latín, pero el latín no entra dentro de las lenguas con que fue escrita la Sagrada Escritura. Recién San Jerónimo pasará la escritura, pero ya en el siglo IV de nuestra era cristiana, al latín. Muy bien. Entonces, Apocalipsis, como lo escribió San Juan, significa para nosotros revelación. Ahí el libro del Padre Castellani dice que calipto, Apocalipsis, la última parte, calipto, quiere decir cubrir, ocultar, mientras que apo quiere decir lo contrario, negar, como cuando decimos mensurable y le ponemos, que quiere decir que es medido, pero le ponemos antes quiere decir que no es medido, es inmensurable. Así. Y esto entonces que sería cubrir, velar, cuando aparece con la preposición apo, entonces es que queda al descubierto. Revelación quiere decir eso, quitar un velo. Corremos una cortina y entonces podemos ver lo que está del otro lado de la cortina. Y entonces sigue diciendo el texto, seguimos el texto, revelación de nuestro Señor Jesucristo, que se la dio Dios Todopoderoso a mostrar a los siervos suyos las cosas que se deben hacer pronto. Las cosas que se deben hacer pronto. Por lo tanto, entonces, acá ya nos está dando una idea de que son cosas futuras, pero es un futuro inmediato. Cuando se revela una cosa futura, se está hablando de profecía. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el Apocalipsis dice en el versículo 3, si seguimos la lectura, hemos leído el versículo 1, pero en el 3 dice eso: dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía. Entonces vamos a explicar, junto con el libro del Padre Castellani, qué debemos entender por profecía. Esto va a ser algo muy importante, ya que el libro es una profecía. Lo primero que vamos a decir que no es historia. Y acá vamos a hacer otra aclaración. La Iglesia enseña que la Sagrada Escritura debe ser
interpretada literalmente, literalmente. ¿Qué quiere decir literalmente? Literalmente quiere decir que, supongamos, escuchamos o leemos, mejor dicho, en la Sagrada Escritura que Dios habla a Abraham y le dice que salga de su tierra, de Ur, de los caldeos, y emprenda un viaje hacia la tierra prometida. Y que Abraham obedece a Dios, deja su tierra, su parentela, se va también con Lot, y se encamina hacia la tierra prometida. ¿Qué quiere decir leer literalmente? Quiere decir que yo voy a leer ese pasaje, entender que eso es lo que sucedió, que eso es lo que Dios me está diciendo, que le habló a Abraham y que Abraham obedeció a Dios, que tomó sus cosas, su familia, algunos parientes y se encaminó y se fue hacia la tierra prometida. No que eso, ¿no es cierto?, es la imagen de otra cosa, supongamos que eso no sucedió, simplemente es una imagen de que hay que obedecer a Dios. Entonces, no, la lectura debe ser en primer lugar literal. Si dice eso, quiere decir que eso es así. Salvo, pero que son contados pasajes, lugares, cuando leer literalmente algo sea contradictorio a la realidad. Entonces, eso que les acabo de explicar, ¿no es cierto?, lo que es una lectura literal, también permite que esa lectura tenga en cuenta el género literario. ¿Qué es el género literario? Es la manera en que se escribe algo. No es lo mismo escribir historia, lo que le acabo de decir sería el género literario histórico. Estamos hablando de un hecho histórico, que escribir poesía. En el Cantar de los Cantares, un libro de la Sagrada Escritura, ahí entra el género poético. En el hecho que le acabo de mencionar, de la salida de Abraham, está el género histórico. Son dos maneras de escribir. Siempre hay que hacer esa interpretación literal, pero teniendo en cuenta los géneros. Entonces decimos que el Apocalipsis no es historia, no es una profecía, pero no de ese género literario histórico. Y si leemos el Evangelio de San Lucas es un médico, una persona preparada, y vamos a ver ahí en el inicio, ¿no es cierto?, que dice que después de haber averiguado y hablado con testigos presenciales, entre ellos la Santísima Virgen, de todo lo que fue la vida de Jesucristo, entonces que ahora Él va a poner todo de manera ordenada. Entonces empieza desde que el ángel le anuncia a la Virgen, desde que nace Jesucristo, de que se queda en el templo a los 12 años, de que a los 30 es bautizado por San Juan, de que a los 33 muere en la cruz, de que a los 3 días resucita. Todo eso es un hecho cronológico, histórico, lineal. Muy bien, el Apocalipsis entonces es profecía, el género literario no es histórico, sino que es un género literario que se le llama apocalíptico. Lo leemos literalmente y tenemos en cuenta que está escrito en un género distinto al histórico, en un género distinto al poético,
y que tampoco es una alegoría. Y aquí entonces, ¿qué quiere decir alegoría? Alegoría se dice que es dibujar lo abstracto. Abstractos son nuestros conceptos, nuestras ideas. Justicia, ¿no es cierto?, es un concepto abstracto. En todo caso, existe una persona justa, pero la justicia como un árbol, ¿no es cierto? Ah, mira, ahí está el árbol plantado, mira, ahí al lado del árbol está la justicia. No, no existe, no tiene una entidad física. Por lo tanto, entonces, yo quiero representar, ¿no es cierto? Quiero ver algo y que eso justamente represente la idea de la justicia. Entonces ahí decimos que vamos a usar la alegoría. Una representación que tiene algunos rasgos de lo que es esa idea de justicia. ¿Cuál es la representación que normalmente se usa? Es una balanza antigua con dos platillos y que están los dos platillos bien equilibrados. Esa balanza entonces significa en la alegoría la justicia. Más todavía a veces una persona sostiene esa balanza, muchas veces una mujer, pero tiene los ojos vendados, que quiere decir que la justicia no debe mirar a las personas, bueno, este es rico, poderoso, entonces lo voy a favorecer, este es pobre, entonces si lo perjudico no voy a correr ningún peligro. No, es ciega, no hace acepción de personas. Entonces toda esa imagen, pongamos la mujer con su balancita en equilibrio, para nosotros nos ha dibujado algo, un concepto abstracto que es la justicia, y así podemos seguir. Eso se llama alegoría. Muy bien, el Apocalipsis no es alegoría, no es que todo eso que está ahí en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, simplemente no quiere decir otra cosa. No, no. El Apocalipsis va a estar diciendo cosas que quieren decir lo que literalmente dice, bajo ese género literario que es la apocalíptica y bajo otro aspecto que es el símbolo. El Apocalipsis sí usa símbolos. Y entonces, ¿qué son los símbolos? Los símbolos son también representaciones, pero de cosas concretas, también podría ser cosas abstractas, pero artificial, decimos. Que vamos a ponernos todos de acuerdo para que tal cosa simbolice otra cosa. Ejemplo, la bandera de cualquier nación. ¿Qué significa esa nación? Ahora ustedes piensen que si en la selva vive un hombre que no tuvo contacto con la civilización, tal vez en la Amazonas, ahora que está de moda, nació, ¿no es cierto?, ahí, en medio de la selva, y un día decide salir a explorar, nunca encontrado con la civilización, y va avanzando, y cuando llega justamente a una frontera, algo así, encuentra que justamente ahí, en ese límite, está plantada una bandera, un palo y una tela. Ahora piensen ustedes, ¿qué va a entender él? ¿Por qué este palo? ¿Por qué esta tela? ¿No es cierto? Jamás va a decir, oh, acá está la bandera, quiere decir que tal vez aquí comience esta nación que simboliza la bandera. Nunca va a decir eso. Nosotros lo decimos, sí, esta bandera representa tal país, porque justamente conocemos que un pedazo de tela, de tal forma, ¿no es cierto?, representa una nación. Pero eso es un acuerdo que nos hemos hecho. Eso es el símbolo.
Entonces, el Apocalipsis sí, el género profético, apocalíptico, maneja entonces los símbolos. Supongamos, tenemos que hay dos bestias. ¿Mm? ¿Quiénes son esas dos bestias? ¿Ves? Eso es un símbolo ya. Una es el anticristo y otra es el falso profeta. Más todavía, en una de las bestias hay cuernos. ¿Qué son esos cuernos? Son naciones, son poderes, naciones que tienen poder y que se enfrentan a otros y los vencen. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque en otra parte, en el libro de Daniel, se explican esas cosas. Todos los textos apocalípticos, diríamos, que solamente completos están en el Apocalipsis, pero Daniel tiene textos apocalípticos, los evangelios también. Ahora inmediatamente vamos a ver uno de esos textos que están en San Mateo capítulo 24 para seguir comprendiendo mejor esto. Entonces hemos dicho que se debe interpretar literalmente la Sagrada Escritura, que dentro de esa literalidad hay géneros históricos, poéticos, eh, proféticos, proféticos apocalípticos, y entonces que el Apocalipsis es un género profético apocalíptico, o es una profecía escrita en un género literal apocalíptico. Entonces, no es historia, va a hablar de la historia, pero no de la manera que se escribe la historia. No es poesía, sino que es profecía apocalíptica. Muy bien, entonces vamos a explicar ahora otra característica de la profecía. Dijimos que la profecía, entonces, son hechos futuros. Pero tiene una característica importante, que es lo que se llama la tipología. Las profecías son tipológicas. Que si usted lee en el libro, ¿no es cierto?, del padre Castellani, va a decir justamente eso. Si ustedes se quedan con eso, entonces es ahí donde, bueno, ¿qué quiso decir? No lo entiendo, lo paso de largo. Pero son conceptos importantes. Se compone la tipología principalmente de dos cosas, de tipo y de antitipo. Tipo y antitipo. Lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a ver que Jesús va a estar hablando de la destrucción de Jerusalén y especialmente del templo, y al mismo tiempo va a estar hablando del fin del mundo, o fin de los tiempos, que en realidad no es lo mismo. Entonces, se van a mezclar dos cosas, o una cosa va a servir de referencia para otra. Entonces, el tipo es un futuro inmediato, y el antitipo es un futuro similar a ese inmediato, pero último, lejano. Vamos al texto para a ver si lo puedo hacer más claro. Dice en el capítulo 24 de San Mateo, versículo 1, salió Jesús del templo y cuando iba se le acercaron sus discípulos para mostrarle la construcción del templo. Todos contentos, le mostraron la construcción para que él dijera, oh, que sí, que hermoso, pero él les va a aguar la fiesta porque le respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida, que no sea destruida. Muy bien.
¿Sucedió eso? Sí, claro que sucedió. Si Cristo dice que va a suceder una cosa, eh, sí o sí tiene que suceder. Sucedió en el año 70. El emperador Vespasiano mandó a su hijo, que ya era jefe de las legiones romanas, por lo menos de una de las legiones, a destruir Jerusalén y también el templo, no dejar piedra sobre piedra. Eso fue en el año 70 de nuestra era cristiana. Nosotros empezamos a contar los años desde que Cristo nació. Antes los contaba también, pero el hecho fue tan importante que Dios estuvo entre nosotros que comenzamos una nueva era, la era cristiana. Cristo nació entonces en el año cero. Cristo está hablando esto, más o menos, cuando tendría 33 años, finalizando ya su vida. Si esto va a pasar en el año 70, quiere decir que Cristo, cuando lo está narrando, faltan 37 años para que llegue al año 70. Es decir, está hablando de un hecho que va a ocurrir dentro de 37 años. Algunos de los que estaban oyendo posiblemente han estado vivos para ese evento. Eso es el tipo. Tipo. Es decir, se habla de manera profética anunciando un hecho futuro inmediato, aunque sean 37 años, ¿no es cierto? Es un hecho futuro inmediato en referencia al otro hecho que la profecía también está mostrando, está narrando, y que va a suceder mucho, mucho después. Supongamos la Virgen en Fátima, en 1917, dice que la guerra va a terminar, estaban en la Primera Guerra, pero si la gente no se convierte, vendrá otra peor. No hubo conversión y vino entonces en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Desde que la Virgen lo dice hasta que sucede pasan 22 años. Es decir, ese es el tipo, algo que va a pasar casi de manera inmediata. Dice el versículo 3 del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, estando luego sentados en el Monte de los Olivos, se acercaron en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de su venida del fin del mundo. Lo leo rápido porque ustedes lo tienen en su Evangelio. Y Jesús les respondió, que nadie os engañe, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Para ese momento de la destrucción de Jerusalén, esto que Jesús está diciendo no corresponde. No, en ese momento no hubo, como ahora hay todas las sectas y todos los demás. Es decir, que ya esto es una nota en la cual Cristo está hablando de todas estas cosas que corresponden ya más bien al fin de los tiempos. Cuando los discípulos le dicen, dinos cuándo sucederá todo esto, cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, ellos mismos también mezclan las dos cosas. Porque entendían, ¿no es cierto?, que con la destrucción del templo de Jerusalén se iba a terminar todo. Porque entendían que el templo era su seguridad, que Dios estaba en el templo y que nunca iban a poder ser vencidos mientras esté el templo. Ahora, si el templo se destruye, se terminó todo. Que no es así, no fue así. Es una mala interpretación. Jesús respondió, oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras.
eso corresponde tanto al tipo como al antitipo. ¿Por qué? Porque las legiones romanas avanzaban muy lentamente, 30 kilómetros caminaban por día, mientras lo hicieran por tierra, también lo podían hacer navegando. Y entonces se sabía, Irán allá están avanzando, y nos venían en avión que de un día para otro hubo un misil que nos caía encima y se terminó todo. Y no, se los veía que venían. Y cuando se vieron las tropas, las legiones de Tito, y numerosa, es el hijo del emperador, acá viene, no va a ser un viaje tan lejano, desde Roma acá a venirnos a hablar. Acá. Y con todo eso, acá viene a terminar. Por eso, en este hecho histórico que Cristo narra, cuando se destruyó Jerusalén, la mayoría de los que van a morir en Jerusalén van a ser judíos, no van a ser cristianos o judíos que se hicieron cristianos, porque como se conocían esto y se reunían, ¿no es cierto?, para celebrar la Santa Misa, estamos diciendo que pasan 37 años, ¿no es cierto? Eh, entonces, ellos tenían en cuenta, evidentemente, todo lo que Cristo había anunciado. Cuando ven eso, entonces, como lo va a decir ahí en el mismo capítulo, huyan a otra ciudad. Los cristianos huyeron, se dispersaron e incluso eso también sirvió para la propagación del Evangelio. Sigue diciendo, ustedes lo pueden leer mejor, pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá en diversos lugares hambre y terremoto. ¿Mm? Sí, eso, algunas de esas cositas, ¿cierto? Algunas rebeliones contra el imperio romano, pero que el imperio lo aplastaba de esa manera, como aplastó a Jerusalén. Pero más bien todo eso se va a ver al fin de los tiempos, hambre, terremoto, por aquel entonces, en la toma de Jerusalén, por lo menos históricamente, no está registrado ningún terremoto. Los romanos llevaban historiadores que iban escribiendo todo lo que ellos hacían. Flavio Josefo es el historiador que escribe para los romanos la destrucción de Jerusalén. Así que todo eso está bien escrito, documentado. El terremoto entonces, más bien son para el fin de los tiempos. Llama la atención que en la vidente de Fátima, Sor Lucía, escribe, esto no es algo que cuando era niña, tenía 12 años, la Virgen se lo mostró ahí en Fátima en las apariciones, sino después. La Virgen se le va a seguir apareciendo en distintas oportunidades. Y ella escribe en un libro que han publicado las Carmelitas de Coimbra, de cosas que ella escribió, ¿no es cierto? Porque la Virgen le fue revelando otras cosas. Y dice que el eje de la Tierra, del globo, que está inclinado 15 grados, un ángel lo va a correr y eso va a producir grandes terremotos y también va a producir, que va a ser lo peor todavía, que las aguas crezcan y parte de los continentes, partes, ¿no es cierto?, van a quedar bajo agua. Dice Jesús, todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces os entregarán a la tortura, os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Es lo mismo tipo y antitipo, ¿no es cierto? Los apóstoles inmediatamente empezaron a ser perseguidos, todos, menos San Juan el evangelista, que sí, que fue martirizado, pero no murió, y así que entonces lo desterraron a la isla de Pasmo, de ahí escribe el Apocalipsis,
porque evidentemente su influencia, lo quisieron matar, no lo matamos, lo dejamos vivo, y entonces su influencia, su santidad, eh, atrae mucho a las personas, se convierten, entonces lo mandamos a la isla ahí, solito, Dios tiene su providencia, y entonces ahí era el lugar más apropiado para escribir y recibir todas estas visiones que él pone en el Apocalipsis. Sucede entonces que son perseguidos no solamente los apóstoles, sino que Nerón más o menos muere en el 86, cuando incendia Roma, después le echa la culpa a los cristianos, así que el imperio se las agarra con los cristianos y los persigue a muerte. No solamente por eso, sino porque no aceptan el culto al emperador, que fuera como Dios, que quiere ser tratado como Dios. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, eso ya es para el fin de los tiempos, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Se proclamará esta buena nueva, el Evangelio del Reino, en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones. Bueno, eso solamente se da en este tiempo, se dará en el fin del mundo. Cuando veáis la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Ves? Ahí huyan. ¿Y qué es esto? Son dos cosas, tipo y antitipo. Los romanos van a querer poner la imagen de uno de sus emperadores, Calígula, justamente en el templo. Cuando quieren hacer eso, ¿no es cierto? Es una profanación terrible. Entonces, los judíos, que todos los sábados leían la Sagrada Escritura, entendieron que se estaba cumpliendo la profecía de Daniel. Pero también eso sucederá al fin de los tiempos. Vamos a saltear un poquito, vamos a pasar a Daniel. Está en el capítulo 12, lo de la abominación está en el versículo 11, capítulo 12 de Daniel, versículo 11. Pero antes, en el versículo primero, capítulo 12, versículo primero, dice: será aquel un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que existen las naciones. Sí, Daniel. Y esto ahora es importante. Está en el 3. Estamos hablando del capítulo 12, versículo a 3. Los doctores, no doctores médicos, no abogados, sino las personas capacitadas, brillarán con el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a las multitudes la justicia como estrellas por toda la eternidad. Es decir, este es un capítulo de ese género literario apocalíptico, también evidentemente es una profecía, está hablando de las dos cosas, el fin o la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. Pero aquí, como dijimos, el género apocalíptico maneja imágenes, Daniel está manejando justamente, me equivoqué, maneja símbolos. Daniel justamente está manejando esos símbolos. ¿Qué dice? Los doctos, para poner ejemplo, un San Agustín, ¿no es cierto?, con su santidad después de su conversión,
y con su inteligencia, pero esa inteligencia iluminada por la fe, por los dones del Espíritu Santo, entonces ha dejado una enseñanza, pero magnífica. Y por eso la iglesia le dice doctor, doctor de la iglesia. Doctor, una persona docta es una persona que tiene conocimiento. Ellos que enseñaron, Santo Tomás de Aquino también ha hecho una obra maravillosa. Enseñaron a la multitud como las estrellas, ¿eh? Y por eso brillarán, ¿no es cierto?, por toda una eternidad. Entonces acá, ve, el género apocalíptico maneja estos símbolos. Estrellas, entonces, es la sana doctrina y los que enseñan esa sana doctrina, y de manera clara, elocuente. El sol, esa luz que reciben las estrellas del sol, es justamente la fe, y especialmente la fe en Jesucristo. Cristo es el sol que nace del oriente, dice la Sagrada Escritura, lo dice Simeón, el profeta, cuando tiene ahí al niñito, recién tenía 40 días. Sol que nace del oriente para alumbrar a todas las naciones. Es decir, que el sol en este género de literatura simboliza justamente la fe, y especialmente la fe en Jesucristo. En los últimos tiempos, como lo dice Jesucristo, como lo dice San Pablo, como está profetizado en otras partes, la fe se perderá. Habrá una gran apostasía. Habiendo creído, después abandonan la fe las generaciones siguientes. Y no habrá personas capaces de enseñar la fe, esos doctores. Hoy no los tenemos, hoy no los tenemos. Uno va a la literatura que se escribe en este tiempo y es una cosa superficial. Literatura católica, diríamos, superficial, y todo es sentimientos y nada, una doctrina sólida, ¿no es cierto? Sonríe, Dios te ama, todo por ese estilo. Sé que Dios me ama. Hoy nos faltan esas estrellas. Entonces, en el Apocalipsis, cuando dice, ¿no es cierto?, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán, en primer lugar entendemos esto, los símbolos. ¿Qué quiere decir? Que se perderá la fe, que no habrá quienes la expongan claramente, sino que todo lo contrario, caerán. La exposición de la fe será turbia. Después, si el sol al fin de los tiempos se va a oscurecer y si algunas estrellas caerán, eso podría suceder o no suceder. Lo que el Apocalipsis nos está diciendo, en primer lugar, es otra cosa. Y en cuanto entonces a lo que nos llevó al libro de Daniel, que Jesucristo lo estaba diciendo ahí en el capítulo 24, según San Mateo, ahora sí, en el versículo 11 de Daniel, capítulo 12, versículo 11 de Daniel, contando desde el momento, dice Daniel, en que se ha abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación, 1290 días. Entonces, ahí justamente dice que van a haber 1290 días, son 3 años y medio. Es el tiempo del reinado del anticristo. Va a ser abolido el sacrificio perpetuo, no se va a celebrar misa, va a haber una persecución que va a acabar
con los católicos, con los sacerdotes también. Va a haber, evidentemente, algunos sacerdotes y tal vez la celebren solo, bajo tierra, o tal vez no la celebren. Y entonces ahí es de donde justamente Cristo toma ese término, la abominación de la desolación. Ya dijimos inmediatamente, esa abominación de la desolación, la imagen del emperador Calígula en el templo de Jerusalén, en donde va a ser instalada la abominación de la desolación. Siempre uno recurre a la imagen, tal vez en el Vaticano, se instalará alguna cosa, pero ciertamente que en el Vaticano no se estará celebrando la Santa Misa por la gran persecución que va a haber. Muy bien, entonces aquí vamos a volver con todas estas cuestiones, porque entiendo, disculpe si alguien se siente ofendido, ¿no es cierto?, de que el Padre nos está tomando como que no tenemos conocimientos ninguno de la Sagrada Escritura. No es esa la idea, sino que es para que todos los que ya saben todas estas cosas las refrescan, y si no la tienen necesidad, ya les he dicho, lean directamente el libro y no van a necesitar de estos videos, porque el libro, con ciertos conocimientos, se entiende perfectamente. La explicación magistral, magistral. Todos los que conocen sobre el tema del Apocalipsis hablan maravillas de la exposición que ha hecho este padre entonces del libro del Apocalipsis. Muy bien, aclarados estos términos, entonces ya sabemos que el Apocalipsis es una profecía, no es historia, no es poema, que que está dentro del género literario apocalíptico, de las cosas últimas, de la revelación de Dios de las cosas últimas. Y ahora vamos a decir otra cosa de las profecías. Las profecías, muchas son condicionadas. Vemos en Jonás que Dios lo manda a anunciar la destrucción de Nínive. Jonás, de mala gana, más bien la ballena se los lleva a Nínive, y ahí 3 días está caminando pobre Jonás, y diciéndole a los ninivitas, dentro de 40 días, chao, Dios va a destruir Nínive a causa de sus pecados. Entonces le creen y se convierten. El rey manda ayunar a todos, hasta los animales, y Dios no castiga a Nínive. Y Jonás dijo, por eso no quería ir a Nínive, porque tú eres infinitamente misericordioso y sabía que iba a pasar eso. Pero pasa eso porque ellos se convierten. En Fátima, ya lo dijimos, ¿no es cierto? La Virgen dice que si no hay conversión viene otro castigo. Y no sucedió lo de Nínive, que se convirtieron, no nos convertimos. Creo que ninguno de nosotros estaba vivo en el 39 cuando vino la Segunda Guerra, ni del 17 al 39. Así que nuestros antepasados, abuelos, son los que no se convirtieron para que evitar esa guerra. Hoy, los niñitos de la Armada Blanca, ¿no es cierto?, que rezan el rosario y todo eso, tal vez estén deteniendo los otros castigos que en Fátima están anunciados. Por eso, entonces, las profecías muchas veces, lo dicen en la profecía, están condicionadas. Es decir, que la Iglesia ha prohibido, ¿no es cierto?, en un concilio, si no me equivoco es el concilio de Orange,
en donde se prohibió hacer una cronología basándose en el Apocalipsis, a ver de cuánto tiempo falta para que se venga el fin del mundo y cosas así. ¿Por qué no se puede hacer? Porque está librada a la libertad humana, a la voluntad humana. En cuanto los hombres se convierten, ¿no es cierto? Supongamos todos ahora, por ahí aparece un santo, un gran santo, y empieza a predicar y a hacer un montón de cosas, y entonces la gente se convierte, le hace caso al santo, y entonces lo que parecía que iba a ser inmediato, ¿no es cierto? Que ya estábamos, bueno, se aleja hasta que pasen generaciones y se den de nuevo las condiciones que Cristo, o las señales que Cristo les mostró a sus apóstoles, especialmente en ese capítulo 24 de San Mateo, y cuáles eran las señales para que empiecen a darse esas cosas. Entonces, las profecías están condicionadas. Si los hombres usan la libertad humana para acercarse a Dios, para convertirse, entonces estamos seguros que en nuestra generación no se producirán los hechos del fin del mundo. Los padres, si educan a sus hijos en la fe, bien, ¿no es cierto? Evitándoles todos los medios sociales, no solamente de comunicación, en los que se mueven, el televisor si es un medio de comunicación social, la televisión si la sacan de su casa, para que los hijos no se alimenten de eso, entonces puede ser que la fe en la generación de sus hijos también se conserve. La tendencia es contraria. Vemos que la fe de nuestros padres fue mucho más fuerte que la nuestra, y vemos que la fe de nuestros hijos es más débil que la nuestra. Otra de las cosas, y ahora ya entrando y sabiendo que el Apocalipsis es un libro profético, anuncia cosas futuras inmediatas y cosas futuras últimas. También vamos a decir que todos esos sucesos históricos, ya dijimos, los va a decir de manera simbólica y los va a decir también no en una manera recta, cronológica, como lo dijimos, sino en espirales. Y por eso va a aparecer los septenarios, es decir, 7, 7, 7, 7. 7 iglesias a las que le escribe cartas el apóstol, 7 tubas o trompetas que suenan, 7 sellos que se abren, 7 copas que son derramadas. ¿Y qué se simbolizan? Simbolizan todas estas cosas. La historia tomada, ¿no es cierto?, bajo distintos puntos de vista. Las 7 cartas son 7 momentos de la historia de la Iglesia, es lo primero que vamos a ver ahora inmediatamente. Las 7 trompetas, son esas trompetas finitas, largas, las tubas, son la herejía. Es decir, San Juan va a empezar, ¿no es cierto?, supongamos las 7 iglesias y va a ir desarrollando entonces la historia. Cuando se acerca a la parusía, acá tenemos otra palabra para explicar parusía. ¿Qué es la parusía? Es la llegada, bueno, en tiempos de San Juan, era la llegada triunfante del emperador, supongamos Tito va a Jerusalén, destruye todo, se apodera de algunas cosas que va a llevar como trofeo cuando vuelva despacito otra vez hacia Roma. Entonces en Roma, cuando ven que en este caso no es el emperador, ¿no es cierto?, es el hijo del emperador que viene con sus legiones triunfantes, hemos destruido la rebelión de los judíos y aquí venimos entonces y traemos algunos trofeos,
cosas del templo de Jerusalén se llevaron. Entonces, eso es la parusía. Nuevamente es la llegada triunfante del emperador a Roma, eran tiempos de fiesta y todo lo demás. El emperador entraba a lo último, delante de él traía su cortejo, ¿no es cierto? Ahí traía prisioneros, traía lo que se había apoderado, venían sus legiones y él era el último en llegar. Eso pasó a la liturgia, por eso el sacerdote siempre es el último en entrar, primero está la cruz, después los ministros y todos los demás. A veces una persona que empieza a estar en la liturgia, por ahí dice, no, pase usted primero, porque todavía no tiene el conocimiento de justamente también la liturgia se basa en símbolos, ¿sí? Se están dando realidades que quedan simbolizadas en un montón de objetos que se usan en la liturgia y de hechos que se usan en la liturgia. Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se llega a la parusía, y en este caso parusía en sentido cristiano, quiere decir la venida de Cristo, su segunda venida, que vendrá con esplendor a juzgar a todos. Entonces, eso es parusía, la segunda venida de Cristo. Si ustedes le quieren dar a esa palabra una connotación negativa, se la pueden dar, porque está hablando del fin del mundo, pero Cristo no se la dio, así que mejor no se la den. Él dijo, cuando todo esto suceda, alegraos, levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Aunque ustedes no se den cuenta, tal vez yo tampoco, estamos esclavos. No estamos en el paraíso y en el mejor de los mundos, como algunos nos quieren creer, o como a veces creemos, ¿no es cierto? Ojalá se termine el coronavirus para poder volver a la normalidad y seguir disfrutando de esta vida, de esta libertad. No, no. Cristo dice todo lo contrario. Se acerca vuestra liberación. Estamos bajo el poder de un maligno, de un malvado. Ya lo vamos a ver en el Apocalipsis. Entonces, San Juan empieza a hacer todo un relato, supongamos las 7 cartas, los 7 momentos de la historia de la iglesia, hasta el final, hasta la parusía, hasta la venida de Cristo, y cuando llega ahí, se vuelve para atrás. ¿Ve? Ahí vuelve nuevamente el espiral a dar vuelta, y empieza la historia nuevamente, pero bajo otro aspecto. Habíamos dicho, si hablamos de las tubas o trompetas, ahí va a empezar a mostrar las herejías. Si hablamos de las copas, ahí va a empezar a mostrar los castigos que Dios va a ir mandando. A lo largo de la historia, es decir, muchas cosas vamos a ver que ya sucedieron, que ya pasaron, pero aunque sean pasadas, nos van a dejar una enseñanza. Ahora cuando entremos en las cartas que le manda a las 7 iglesias, vamos a ver que siempre dice al vencedor, ¿no es cierto?, se le dará tal cosa, hay un premio. Es decir, aunque nosotros no vivamos en la última de las iglesias, que es la Odisea, ese tiempo, entonces, para que nos vamos a preocupar por el Apocalipsis, malentendido, como si fuera un libro para los últimos tiempos, no, porque no sé en qué tiempo estamos. Según Castellani, estamos en la iglesia de Sardes. Y bueno, también para esta iglesia, para los que van a vencer, hay una abominación, una amonestación de parte de Jesucristo para cada iglesia, ¿no es cierto? Entonces entenderíamos que lo que Jesucristo nos está diciendo en este momento que estamos haciendo mal, si estamos en este periodo, que corresponde a la iglesia de Sardes, lo tendremos que corregir, y también un premio a los que hagan bien las cosas en este periodo. Entonces, ¿ven? Es sumamente importante la lectura del Apocalipsis e entenderlo bien. Me estoy pasando del tiempo y vamos entonces
a seguir con esta lectura. Y seguimos entonces en el capítulo 1 del Apocalipsis, y ya habíamos leído el versículo 1, vamos a leer un poquito más. Y las significó mandando el ángel suyo a su siervo Juan. Siempre va a haber un ángel con San Juan, Cristo también se le va a aparecer, le va a hablar también directamente, pero siempre el ángel va a ser el que le va a estar mostrando. Ya vamos a ver después, le voy adelantando, el padre Castellani dice que ese ángel es el Espíritu Santo y que la revelación del Apocalipsis es la revelación del Espíritu Santo. Nosotros decimos en el credo que el Espíritu Santo habló por los profetas están en el Antiguo Testamento, están también en el Nuevo, pero dice el Padre, la revelación del Antiguo Testamento más se apropia al Padre, la revelación en el Nuevo Testamento es del Hijo y hay una marcada diferencia. Y el Apocalipsis, dice, esta revelación corresponde al Espíritu Santo y por lo tanto el Espíritu Santo habla de manera distinta al Hijo y al Padre. Son un único Dios, son un único ser, pero justamente se distingue, la única distinción es una distinción de relación en la Santísima Trinidad, de que se comportan de maneras distintas. El comportamiento del Hijo es justamente un comportamiento de hijo con respecto al Padre. El comportamiento del Padre es un comportamiento de Padre, evidentemente, con respecto al Hijo. Y el Espíritu Santo es el amor intratrinitario del Padre y del Hijo. Pero se está hablando de justamente esa diferencia de relación, no de naturaleza. En el ser hay un solo Dios, son un único Dios, todopoderoso, los tres, infinitamente santos, los tres, infinitamente sabios, pero queda marcada también este aspecto de que vemos la huella de la Santísima Trinidad en la Sagrada Escritura. El Padre un poco en el Antiguo Testamento, digamos, manifiesta su identidad, el Hijo en el Nuevo Testamento y este librito, un hermoso libro, el Espíritu Santo. Así que ese ángel, y la significó mandando el ángel, se interpreta que es el Espíritu Santo. Aunque cuando San Juan quiere adorarlo, él dice, no me adores porque soy criatura igual. Es decir, pero en ese ángel está la acción del Espíritu Santo. El testimonio, entonces, sigue diciendo el texto, el testimonio del Verbo de Dios y el testimonio de Jesús, el Cristo, cosas que él mismo ha visto. Y ahí lo que tiene en el libro, entonces ahí él explica que en este encabezamiento, ¿no es cierto?, se contiene el título del libro, la autoridad divina, Dios, su destinatario, los cristianos, todos nosotros, la brevedad del tiempo, el modo de la revelación, visión imaginaria, San Juan va a estar contemplando siempre así visiones, imágenes, el nombre del autor, esas imágenes, como dijimos, llenas de símbolos, no de alegorías, símbolos. El nombre del autor, que es San Juan, y su condición de apóstol, porque él dice que es testigo de Cristo, es decir, que él lo ha visto, y eso, bueno, nuestra fe está basada en el testimonio de los apóstoles. Su condición, entonces, de testigo de Cristo. Y entonces hasta ahí tenemos, y después dice, dichoso el que lee y oye la palabra de esta profecía
y guarda lo que en ella está escrito, pues el tiempo está cerca. Esto ya lo hemos tomado en otro momento para explicar que, cómo no vamos a leer el Apocalipsis y tratar de interpretarlo si está una dicha ofrecida por Dios. Y hay que guardarlo, dice. Y guarda lo que está escrito, pues el tiempo está cerca. Y ya en el capítulo 4, aquí tenemos que dice Juan a las 7 iglesias que están en el Asia. Y entonces es esta primera visión que va a tener de las 7 iglesias. Y que yo les recomiendo a todos ustedes que lean este capítulo y que se aprendan de memoria el nombre de las 7 iglesias que ahí van a figurar. Y lo estoy buscando en la Biblia. Para que los nombres, en primer lugar, nos resulten familiares. Cuando nosotros estemos hablando de las iglesias, entonces ahí lo van a encontrar, ¿no es cierto? Cuando comienza que estaba en la isla de Pasmo, un día domingo, dice, ahí en el Apocalipsis, ustedes les van a leer, y dice, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso va a ser la primera. San Juan es el obispo de Éfeso, pero está enterrado en la isla de Pasmo. A Esmirna es la segunda. A Pérgamo es la tercera. A Tiatira es la cuarta. Sardes es la quinta. Filadelfia es la sexta. Y la Odisea es la última, séptima. Traten de esos nombres que les sean familiares. Si se lo pueden aprender en memoria, mejor. Y si pueden conservar ese orden, mejor. Si decimos, como le decía hace un momento, Sardes, sabemos que es el quinto momento de la historia. Estas historias de periodos de historia. Estos periodos no son todos de, pongamos, 300 años, ¿no? Unos son larguísimos, unos ubican 1000 años, otros ubican Éfeso va desde que Cristo resucita hasta Nerón, que murió en el 86, así que posiblemente son unos 40 años, una cosa así. Y un poco más, 50 años pongamos. Esmirna va a ser el tiempo de las persecuciones. Entonces, las primeras persecuciones, los 300 primeros años, sacando este primer periodo que es el de Éfeso. Pero ya lo vamos a ver. Pero háganse que les sea familiar, entonces, estos nombres y esto. Muy bien, los voy a dejar ahora acá y espero que esto se haya grabado bien. Después lo voy a revisar. Y si es así, bueno, ustedes lo van a poder ver. Si quieren dejar comentarios para que yo pueda hacer las cosas de una manera mejor, ciertamente, entonces los voy a tener en cuenta para poder llevarlos. Y mi idea tal vez sea conectarme más tarde, lo cual para muchos va a ser más temprano, por lo menos los que están en Santa Rosa, podría ser las 8 de la tarde, donde aquí va a haber menos consumo de internet y entonces la transmisión tal vez pueda hacerse en vivo. Pero este es el primero y yo le voy a grabar otro antes del próximo domingo, diremos para ustedes a las 8 de la tarde, para que también lo vean y cuando nos conectemos podamos
hacer explicaciones en torno a las preguntas que ustedes vayan enviando, que ya hayan enviado. Muy bien, que Dios los bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Un enorme gozo y felicidad haberme conectado nuevamente con todos ustedes.